La siguiente pregunta es de Alejandro. Soy Alejandro de Sevilla y tengo 30 años. Hace unos días discutía con unos amigos de izquierdas acerca de la lucha de clases. Quisiera conocer el criterio de don Antonio acerca de la existencia de la lucha de clases. ¿Es la lucha de clases una realidad contrastable como tal o es solo un punto de vista teórico de la ideología del marxismo? La conciencia de clase es una cosa distinta de la existencia de clases sociales. Clases sociales existen, son categorías sociales, lo que antes se podían dividir la sociedad antigua en estamentos, gremios, pues durante la época de la acumulación de capital y del desarrollo del capitalismo, se crearon en lugar de estamentos diversas categorías sociales y no solo Marx, antes de Marx, él no crea la expresión de clases sociales. El concepto de clase social aparece ya dentro de la Revolución Francesa, pero no adquiere una categoría y una entidad que se puede llamar histórica hasta la obra de Carlos Marx. Aunque ya repito que el concepto es anterior a Carlos Marx. Pero una cosa es la clase obrera, por ejemplo, hablemos así, y otra cosa son las conciencias de clase obrera. La clase obrera nadie puede discutir que se puede distinguir un obrero de un ingeniero por el distinto puesto, por la distinta función que desempeña en su puesto de trabajo, en que no solamente hay el que trabaja con las manos y el que trabaja con su cabeza, porque también el que trabaja con las manos también tiene que tener, aunque sea una parte mínima, una dirección mental de su trabajo manual. Pero en fin, es válida esa primera aproximación. Pero Marx, por tanto, no inventa el concepto ni de clase social ni de conciencia de clase. Lo que hace es que lo incorpora de tal manera a su interpretación del materialismo histórico, el dialéctico, que procede de Hegel, el dialéctico, que hace de la conciencia de clase el motor de la historia. Eso es otra cuestión. No de la clase obrera, sino de la conciencia de clase. Y de la conciencia de clase dominada. Ya no implica solo una clase obrera frente a una clase artesanal, por ejemplo, que fue la primera gran separación que se produjo en los movimientos revolucionarios. Porque la clase obrera se distingue de la clase artesanal. La clase obrera es un producto de la industria, es decir, de la época fabril, donde cuando se inventan las fábricas, se inventan los obreros. Y como no había obreros especializados para cada fábrica, porque la fábrica no fabrica todo, cada una fabrica un producto industrial. Entonces es natural que bien con puestos un poquito mayores de capataces, pues los primeros capitales que fundan industrias llamen para ocupar los puestos de capataces de dirección interna dentro de las fábricas nuevas a los antiguos artesanos, porque se han visto arruinados en su taller de artesanía por la aparición del nuevo fenómeno de las fábricas. De ahí surge ya dos clases, que dentro de la clase obrera aparece ya una clase de los capataces, que son los antiguos artesanos que conocen mejor que la clase obrera el oficio primordial que requiere el desarrollo industrial en serie de los productos que antes lo hacían individualmente en los gremios artesanales. Y de ahí, al hablar de clase obrera, se habla de clase burguesa, no se dice clase propietaria. En primer lugar, por un respeto de los anarquistas a la propiedad. Y el lema de la propiedad para quien le trabaja, eso es anarquista, eso no es comunista, eso no es marxista. Son los anarquistas que dicen, las herramientas nuestras, que las fábricas nos las han robado, porque ya no tenemos trabajo, esas herramientas para trabajar son de quien las utiliza, por tanto, el dueño de los medios de producción, que son las herramientas artesanales, para quien los trabaja y quien los utiliza. Eso no es marxismo ni comunismo, eso es anarquismo. Y es natural, porque la primera clase social que aparece como víctima del industrialismo son los artesanos. No es la clase media, que entonces no existían, ni es la pequeña burguesía a la que ya empieza a aparecer, que son los puestos directivos, pero subordinados al capital, que aparecen no solo en las empresas industriales, sino también donde hubo las primeras grandes acumulaciones de capital, que es las navieras, transportes, comercio. Ahí, claro, que aparece una pequeña burguesía. Los oficinistas, los que tienen trabajos asegurados pero no son manuales,
contables, los comisionistas, todo eso forma ya un grupo distinto de los propietarios de los medios de producción y distinto de la clase obrera. Bien, pues esa división en clases ha sido normal y ha sido un producto de la historia que ha ido. Pero de la misma manera que yo creo, en mi opinión, y también creo que es compartida por otros, pero no está bien analizada. Así como fue muy bien analizado, por ejemplo, la aparición del trabajo en cadena, que popularizó las películas de Charlotte, del obrero esclavo de las cadenas, de la cadena productiva, pues ese obrero es el último, el que está esclavo de la cadena. Y hay sobre él capataces, hay otros trabajos, pues se van diferenciando dentro de la clase obrera divisiones según el puesto de trabajo que ocupen. Y son esas divisiones las que van a impedir el triunfo de la revolución marxista, incluso de la revolución comunista. Fracasa porque da igual que se apoderen del Estado de toda la producción, lo que el comunismo ni el socialismo de Estado de Lenin pudieron conseguir es la uniformidad en la calidad, naturaleza y dedicación de cada individuo en el puesto de trabajo, su lugar en la cadena de la producción. Imposible. Un obrero manual no se parecerá nunca a un arquitecto que está planificando los grandes rascacielos construidos después de la Revolución Rusa, soviética. Eso es imposible. Pues bien, esto es lo que ha motivado el fracaso del comunismo, que creían en la conciencia de clase. Pero es que ya, durante el mismo tiempo de Marx y de Lenin y de los grandes revolucionarios, la clase obrera, que Lenin, estando desterrado en Zúrich, quería ganar a toda la clase obrera de Europa para impedir la guerra del 14, fracasó completamente y de ahí se fundó el Partido Comunista. Si el Partido Comunista se funda como una escisión de los partidos socialistas, ¿y por qué se independiza? Porque creía una parte de los socialistas, de los izquierdistas, los más puros, los más idealistas, los más decididos, los más conscientes, los que tenían más voluntad, más carácter, más personalidad, que la blandura de los socialistas a larguísimo plazo, para nunca, pues los comunistas se basaban en la conciencia de clase. El concepto de conciencia de clase teórico de Marx lo convierte en un supuesto fáctico Lenin y cree que la guerra europea será imposible porque los obreros de Alemania, enfrentados con los obreros de Francia, tirarán los fusiles al suelo antes que disparar contra hermanos obreros. El éxito de la guerra, el éxito del patriotismo sobre la conciencia de clase, la solidaridad nacional sobre la solidaridad de clase, determina el fracaso del marxismo y del comunismo, de Lenin y de toda la teoría marxista. El obrero, por el hecho de ser obrero, no va a tener una conciencia obrera. El obrero está sujeto a todas las influencias de las fuentes de todas las ideologías. Por ejemplo, religión. ¿Acaso los obreros, por ser obreros, van a estar más capacitados que otros para hacer una revolución atea? Es decir, es que para tener la conciencia de clase no se puede tener ninguna religión. Pues en la teoría de Marx y de Lenin, de hecho no. Y de derecho tampoco se puede tener una nación, porque prohíben el nacionalismo dentro de la revolución socialista mundial. El socialismo es enemigo de la clase obrera. Por tanto, ¿de qué? De la conciencia de clase. La religión es enemigo de la clase obrera, en tanto que es enemigo de la conciencia de clase, porque no hay unidad ni en la religión ni en el concepto de nación. Por tanto, no hay unidad en conciencia de clase. El fracaso del marxismo no está tanto en haber hecho hincapié en el protagonismo histórico de la clase obrera, como en su fe, su ilusión, su creencia de que la conciencia obrera terminaría por vencer a la realidad obrera. No, la conciencia obrera para ellos es un idealismo, una utopía, una ilusión, pero ilusión en el sentido de iluso. Si los obreros votaran todos, en toda Europa, en todo el mundo, a los partidos comunistas o socialistas, pues prácticamente más del siglo en que ya no habría capitalismo en el mundo. Ese es el fracaso de la conciencia, no de la clase obrera. Y es verdad que hoy, con el desarrollo industrial y el avance de la tecnología, ya no se produce solo el fenómeno que se investigó muy bien, por qué el maquinismo triunfa y por qué la ley de bronce de los beneficios de Ricardo, adoptada por Carlos Marx, fracasa. Pues fracasa porque los que establecen esas leyes de bronce de los beneficios
no tienen en cuenta los beneficios acumulados que implica cualquier máquina de producción. Ahí tiene unos beneficios acumulados. Ahí no hay una mano de obra que tiene que ser explotada, porque hay una máquina que ya está produciendo sin mano de obra lo que necesita otro obrero especializado. Y esa acumulación de capital que existe en la máquina, sí procede el robo, lo que queráis, enajenación, plusvalía, todo es verdad. Todo es verdad hasta que está incorporado en una máquina. Si la historia de las máquinas puede ser sangrienta, pero una vez que la máquina está al servicio de la producción, en estas máquinas modernas que producen todo, dividiendo en migajas el trabajo, sí, cada unidad va reduciendo su ámbito de extensión espacial y temporal para que una sola persona, la más ignorante del mundo, un atrasado mental, pueda hacer un trabajo tan útil como un superdotado dentro de una fábrica. Todo eso ha arruinado por completo el concepto de clase obrera. Pero es que esa ruina de ese concepto implica, uno, que los partidos socialistas actuales en Europa no haya ninguno de clase obrera. No hay ninguno que esté basado en la conciencia de clase obrera. Eso es mentira. ¿Qué obreros dirigen a los partidos socialistas? Ninguno. ¿Y los sindicatos de la clase obrera? Ninguno. Burócratas, empleados en el Estado, sueldos del Estado. Eso es falso. Esa es mi respuesta directa y concreta, que la clase obrera es el fracaso.